Saludos, les traigo una historia que me estremece cada vez que la recuerdo, una experiencia que me ha hecho cuestionar la realidad misma. Permítanme sumergirlos en el misterio y el horror que descubrí cuando me vi envuelto en una serie de encuentros inquietantes con doppelgangers, duplicados que se alzaron de las sombras de mi propia existencia. Soy Alex, y mi vida siempre ha sido tranquila y rutinaria. Pero un día, los cimientos de mi realidad comenzaron a tambalearse. La primera señal fue un vistazo fugaz en el espejo de mi baño. Mis ojos se encontraron con los de un reflejo que parecía ser el mío, pero con una mirada fría y desprovista de emoción. El escalofrío que recorrió mi espina dorsal fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. El siguiente encuentro ocurrió en un parque. Vi a una figura familiar, vestida como yo, caminando a lo lejos. Cuando me acerqué, la figura se giró hacia mí con ojos inexpresivos. El asombro y la inquietud me invadieron mientras la figura se alejaba, desvaneciéndose en la multitud. ¿Era mi imaginación o había visto a alguien idéntico a mí? Mi lugar de trabajo se convirtió en el escenario de otro encuentro perturbador. En un pasillo oscuro, me topé con mi propia imagen, pero esta vez tenía una sonrisa retorcida que parecía destilar malicia. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras me enfrentaba a esta visión retorcida de mí mismo. ¿Quiénes eran estos duplicados que parecían haber emergido de las sombras? La línea entre la realidad y la ficción se volvía cada vez más borrosa. Un día, mientras caminaba por la calle, vi mi propio reflejo en un escaparate. Pero esta vez, mi imagen no era solo una reproducción, sino una versión distorsionada y enfermiza de mí mismo. Su sonrisa era una mueca siniestra que me observaba desde el cristal, y sentí como si algo oscuro se estuviera burlando de mí. Las noches se convirtieron en una pesadilla. Los doppelgangers aparecían en mis sueños, imitando mis acciones con una precisión perturbadora. Cada vez que cerraba los ojos, sentía sus miradas fijas en mí, como si estuvieran tratando de arrastrarme hacia su mundo de espejismos y sombras. Despertaba con el corazón acelerado, temeroso de lo que el siguiente día podría traer. La línea entre lo real y lo ilusorio se desdibujaba más con cada encuentro. Comencé a dudar de mis propios recuerdos y acciones. Las voces de los doppelgangers parecían susurrar en mi mente, sembrando semillas de duda y confusión. Me sentía atrapado en un vórtice de paranoia, incapaz de confiar en lo que veía o experimentaba. En mi búsqueda de respuestas, descubrí un antiguo mito sobre los doppelgangers, duplicados que representaban el lado oscuro de una persona. La idea de que estos seres perversos estaban arrastrándome hacia su mundo me atormentaba. ¿Era posible que estos encuentros fueran un reflejo de mis propias sombras internas? ¿O había una fuerza más oscura manipulando mi realidad? Decidí enfrentar estos encuentros de frente. Investigué rituales y hechizos de protección en un intento desesperado por defenderme contra lo desconocido. Cada conjuro que pronunciaba estaba lleno de una determinación feroz, una determinación de recuperar el control de mi propia realidad, y expulsar a los doppelgangers que parecían acosarme sin piedad. El punto culminante llegó en una noche oscura y tormentosa. Enfrenté a un doppelganger que apareció en mi propio hogar. Sus ojos sin vida me observaron mientras mis palabras resonaban en el aire, desafiándolo a revelar su verdadera naturaleza. Un silencio tenso se apoderó de la habitación, y por un momento, sentí como si el mundo entero contuviera el aliento. La figura ante mí se retorció, y distorsionó antes de desvanecerse en la oscuridad. Un espejo cercano se rompió con un estruendo ensordecedor, como si el mismo cosmos estuviera reaccionando al enfrentamiento. El eco de la confrontación resonó en el aire mientras me enfrentaba al espejo roto, y me preguntaba si había logrado vencer a los doppelgangers o si solo había raspado la superficie de un misterio más profundo. A pesar de la confrontación, la sensación de inquietud no me abandonó. Los encuentros con los doppelgangers habían dejado un rastro de enigma en mi vida, una serie de huellas perturbadoras que me recordaban que no todo estaba como solía ser. Cada reflejo en un espejo, cada sombra en una esquina, parecía susurrar la posibilidad de un regreso de lo desconocido. La obsesión por descubrir la verdad me llevó a investigaciones más profundas. Buceé en los oscuros recovecos de la historia, en busca de casos similares de encuentros con doppelgangers. Hay relatos de personas que habían experimentado situaciones similares, algunas con finales trágicos y otras con resoluciones inexplicables. El laberinto de la verdad parecía expandirse sin fin ante mí. La inquietud de los encuentros me llevó a una introspección profunda. Me enfrenté a mis propias sombras internas, explorando los rincones oscuros de mi mente en busca de cualquier conexión con los doppelgangers. ¿Era posible que estas manifestaciones fueran producto de mis propias inseguridades y miedos? ¿Había algo en mí que había sido desencadenado por estos encuentros? A pesar de mis esfuerzos, los doppelgangers persistieron en sus apariciones intermitentes. Sus sombras se deslizaban por mi periferia, su presencia insidiosa siempre presente en el rincón de mi visión. No importaba cuánto intentara racionalizarlo, la sensación de estar siendo observado y acechado seguía siendo constante, una huella oscura en mi psique. Capítulo 15.
El umbral del horror. Llegó el día en que los doppelgangers dejaron de ser simplemente espectadores inquietantes. Uno de ellos, una figura que me imitaba de manera precisa, se acercó demasiado. Sus manos frías se posaron en mis hombros, y la mirada vacía que me clavó me llenó de un terror indescriptible. El momento se sintió como un umbral hacia un abismo desconocido, como si estuviera a punto de ser arrastrado a un mundo donde las sombras eran dueñas de la realidad. Pero esta vez, vi la verdad en sus ojos, eran los míos, pero reflejaban mi propio miedo y desesperación. En ese momento, una epifanía me golpeó con la fuerza de un vendaval. Los doppelgangers no eran seres separados de mí, sino una manifestación de mi propia psique fracturada. Eran las sombras de mis propios miedos y dudas, proyectadas en la realidad. El horror que había sentido no provenía de una entidad externa, sino de mi propia mente, que se había vuelto un caldo de cultivo para la ansiedad y la confusión. Con esta revelación, comencé un proceso de sanación interna. Me sumergí en la autoexploración y el autoconocimiento, trabajando para comprender y enfrentar mis propias sombras. A medida que desentrañaba los recovecos de mi mente, los encuentros con los doppelgangers comenzaron a disminuir. La sensación de ser observado y acechado se desvaneció gradualmente. El camino hacia la recuperación no fue fácil, pero gradualmente volví a encontrar mi equilibrio. Me enfrenté a mis miedos más profundos, y los despojé de su poder sobre mí. Aprendí que enfrentar nuestras sombras internas es esencial para liberarnos del yugo del miedo. Los doppelgangers, una vez figuras aterradoras, se convirtieron en una lección de autodescubrimiento. La historia que les he compartido es una lección que ha dejado una marca indeleble en mi alma. Los doppelgangers, aunque nacieron de mis propias sombras, me enseñaron que enfrentar el horror interior es el primer paso hacia la liberación. Ahora, cuando miro hacia atrás en estos encuentros, no veo solo el horror, sino también el despertar de la valentía que yace en el núcleo de cada uno de nosotros. Con el paso del tiempo, el peso del pasado comenzó a disiparse. Mi experiencia con los doppelgangers dejó una impresión duradera en mí, pero también me abrió los ojos a nuevas perspectivas. Enfrentar mis propias sombras me permitió abrazar la autenticidad y la fuerza interior que siempre habían estado ahí, esperando a ser descubiertas. Mi vida siguió adelante, y mientras sanaba mis heridas internas, también fortalecí mis relaciones externas. La conexión con mi familia y amigos se volvió más profunda y significativa. El proceso de sanación me permitió ver la importancia de compartir nuestras luchas y vulnerabilidades, creando un vínculo que trasciende las sombras del pasado. El viaje también despertó mi interés en la espiritualidad y el crecimiento personal. Comencé a explorar prácticas meditativas y filosofías que me ayudaron a encontrar un mayor sentido de propósito y conexión con el mundo que me rodea. La búsqueda de la verdad interna se expandió hacia una búsqueda más profunda de la verdad universal. La resiliencia se convirtió en un regalo inesperado que surgía de las cenizas del horror pasado. Aprendí que la mente humana tiene una capacidad asombrosa para sanar y transformarse. Las cicatrices que una vez parecían imborrables se convirtieron en testimonios de mi propia fortaleza y capacidad para enfrentar lo desconocido. A pesar de la sanación, siempre quedará una sombra de duda en mi mente. A veces, cuando la oscuridad de la noche se cierne, me pregunto si los doppelgangers serán solo una manifestación de mi imaginación o si realmente experimenté una intrusión en mi realidad. La línea entre la verdad y la ficción sigue siendo borrosa en mi memoria. La historia que les he compartido es un recordatorio de que la mente humana es un territorio complejo y misterioso. Nuestras sombras internas pueden tomar formas inesperadas y convertirse en los espejismos que nos acechan en la oscuridad. Pero también somos capaces de enfrentar esos espejismos y descubrir la luz que brilla dentro de nosotros. A medida que avanzo en mi vida, mantengo los ojos abiertos a las posibilidades que el futuro podría traer. Sé que el camino no será lineal, y habrá momentos de claridad y oscuridad. Sin embargo, la experiencia con los doppelgangers me ha dotado de una resiliencia que me permite enfrentar cualquier desafío que se presente. La historia que he compartido es un testimonio de la danza eterna que todos enfrentamos con nuestras propias sombras internas. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una chispa de luz dentro de nosotros que puede iluminar el camino hacia adelante. Los doppelgangers, aunque aterradores, me enseñaron que el verdadero horror radica en evitar enfrentar nuestras verdades internas. Esta ha sido mi historia, una experiencia que ha dejado una huella en mi alma y una lección que sigo llevando conmigo. Cada uno de nosotros tiene su propio viaje de autodescubrimiento, y a través de nuestras luchas y victorias, podemos encontrar la fuerza para enfrentar incluso los horrores más profundos. Gracias por acompañarme en esta travesía, y les deseo a todos la valentía para enfrentar sus propias sombras, y abrazar la luz que siempre ha estado dentro de ustedes. Fin.